¿Qué conmoción ha generado Andrés Manuel López Obrador con esta reaparición? Después de que no aparecía públicamente desde el 1 de junio, cuando salió a votar en la elección judicial, se volvió a guardar porque efectivamente estaba escribiendo este libro Grandeza, que ahora en la mañana, a las 9 de la mañana, genera esta conmoción a través de un video en sus redes sociales. Y no puede ser menos. López Obrador siempre ha sido así, que genera una conmoción, por una parte con sus malquerientes que están echando espuma por la boca, literalmente. No es enojo, Alejandro, no es molestia, es rabia y sobre todo es odio. Sí. A ese nivel de degradación llegan los malquerientes de Andrés Manuel López Obrador y obviamente quienes lo simpatizan con él, quienes lo quieren, naturalmente que están felices de que ahora haya reaparecido después de semanas en que hubo algunas especulaciones, inclusive que iba a andar por todo el país, en cada estado iba a hacer mítines para presentar su libro. No. Sin embargo, es importante recordar que los libros de López Obrador siempre son no solamente relevantes por el tema que abordan, sino que representan siempre, por lo menos en los 20 que ha escrito hasta ahora, una manera de fijar y ratificar definiciones de carácter político. Y en este libro no es la excepción. En este libro, Grandeza, obviamente se refiere a la grandeza cultural de México, pero, pues como no, si es un animal político, fija posiciones en estos tres temas. Dice, todavía es temporada de sopilotes. Todavía los que se sentían dueños y amos de México, pues claro que están enojados. No necesita decir nombres para que las personas voltemos a ver a quién se refiere. No solamente es uno, ahorita uno muy en particular, Ricardo Salinas Pliego, pero no es solamente él. Bueno, yo he leído una cantidad de mensajes, tampoco tantos, ¿no? Tampoco son tan importantes como para ponerme a leer tantos mensajes, pero leí en las semanas anteriores, Álvaro, ¿dónde está López Obrador? Por favor, que aparezca, ¿dónde se encuentra? Que dé explicaciones, ¿qué va a pasar con el fiscal? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Por qué no aparece López Obrador? ¿Dónde está López? Está de seguro escondido en Cuba. En su escondrijo. Está en su escondrijo, está abajo de Palacio Nacional. Y luego aparece, y es porque aparece, que no tiene vergüenza, porque regresó. Para un sector muy específico, muy particular, que está en permanente enojo, está molesto. Yo digo, no es enojo ni es molestia, más bien es mucha rabia. La reaparición del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en un video premier que seguramente grabó puede ser ayer o cualquiera de los días anteriores, porque él habla de que va a estar por caer la tarde. Que cuando él dice, pues bueno, ya voy a dejar de nomás toco este tema porque está cayendo ya la tarde. De hecho, se oyen ya los monos, las aves, etcétera. Y es el presidente López Obrador desde su rancho, hablando a propósito del lanzamiento de su nuevo libro. Toca un par de temas que son cruciales para la República. Dicen algunos, creo que, no sé si es alguno de los diarios del día de hoy, dice, ya le encontró el ángulo, porque ha estado recabeceando. Amaga López Obrador.
reforma. Claro. Saldría para defender a Claudia Sheinbaum y por la democracia. No amaga. Lo había dicho ya en ocasiones anteriores que solamente se vería obligado en caso de que se violara la soberanía, saldría o en alguna otra condición particular. Y hoy puntualiza muy concretamente, dice, si se violenta la democracia, si la presidenta de México fuera víctima de un golpe de Estado, si se viola la soberanía de México, obviamente saldría a la calle, es lo que ofrece Álvaro. ¿Qué conmoción ha generado Andrés Manuel López Obrador con esta reaparición? Después de que no aparecía públicamente desde el 1 de junio, cuando salió a votar en la elección judicial, se volvió a guardar porque efectivamente estaba escribiendo este libro Grandeza, que ahora en la mañana, a las 9 de la mañana, genera esta conmoción a través de un video en sus redes sociales. Y no puede ser menos. López Obrador siempre ha sido así, que genera una conmoción, por una parte con sus malquerientes que están echando espuma por la boca, literalmente. No es enojo, Alejandro, no es molestia, es rabia y sobre todo es odio. Sí. A ese nivel de degradación llegan los malquerientes de Andrés Manuel López Obrador y obviamente quienes lo simpatizan con él, quienes lo quieren, naturalmente que están felices de que ahora haya reaparecido después de semanas en que hubo algunas especulaciones, inclusive que iba a andar por todo el país, en cada estado iba a hacer mítines para presentar su libro. No. Sin embargo, es importante recordar que los libros de López Obrador siempre son no solamente relevantes por el tema que abordan, sino que representan siempre, por lo menos en los 20 que ha escrito hasta ahora, una manera de fijar y ratificar definiciones de carácter político. Y en este libro no es la excepción. En este libro, Grandeza, obviamente se refiere a la grandeza cultural de México, pero, pues como no, si es un animal político, fija posiciones en estos tres temas. Dice, todavía es temporada de sopilotes. Todavía los que se sentían dueños y amos de México, pues claro que están enojados. No necesita decir nombres para que las personas voltemos a ver a quién se refiere. No solamente es uno, ahorita uno muy en particular, Ricardo Salinas Pliego, pero no es solamente él. Es decir, estamos ante un político que fundó un movimiento que llegó al poder en 2018 y que sigue en el poder con la presidenta Claudia Sheinbaum, y él se regresa por voluntad propia a su finca de Palenque. A no asomar jamás la cara, no. Cuando hay necesidad, Alejandro, él lo dijo antes de irse y lo ratificó después. Pues sí, sí hay. Nosotros en algún momento lo platicamos. ¿Se podrá retirar del todo López Obrador? No. No. Siempre lo dijimos. ¿Por qué? Y él mismo lo dice, porque Álvaro. aunque él quisiera, hay circunstancias en las que evidentemente va a tener que asumir una postura. Es el momento que estamos viviendo. También creo que pues, él escoge tiene sus libros, escoge sus fechas. También ya hizo lo que tenía que hacer. Lleva, dice él, décadas haciendo política. Ahora ya no quiere hacer política activa. Quiere hacer política a partir de lo que escribe, generar, pues sí, ideas, crear ideas, escribir a partir de lo que está viviendo, de lo que analiza. Y de eso se trata justamente su libro, él lo dice. Y de eso se trata al final su reaparición. Su reaparición tiene que ver con el momento. No hay casualidades con López Obrador.
nunca ha habido casualidades con López Obrador. Toda su vida siempre está relacionada con planes ulteriores, siempre está todo lo que López Obrador planea, dice, actúa, siempre ha sido así. Lo saben los que lo han seguido durante todos estos años, los que lo han acompañado, pero sobre todo lo sabe la oposición, Álvaro. O sea, saben que si algo tiene López Obrador es para entender las fechas, los ritmos de la política, el momento en el que un individuo, un político, un ser público, un individuo público aparece o se esconde o guarda distancia o bien advierte o bien observa. O sea, todo eso es inherente a la política. López Obrador, y lo sabe la oposición, siempre lo ha dominado. Les guste o no, siempre lo ha dominado. Yo leía ahora, porque creo que a partir de que lo dice el presidente del PAN, ahora sí hay como un interés por armar un proyecto de nación para el PAN, ¿no? Así, lo anuncia en un último evento que tuvo el PAN, donde se ratifica pues que sí se está acomodando básicamente para ser un partido de ultraderecha, el PAN. Habla sobre un proyecto de nación. De hecho, habla de un proyecto alternativo de nación, que es, ¿por qué lo alternativo? ¿Por qué no dijeron un proyecto importante de nación, un proyecto complementario de nación, un proyecto distinto de nación? Es un proyecto alternativo de nación porque tiene que ver con ese libro que escribe López Obrador. Es decir, y ese libro, Álvaro, además, lo decíamos creo que aquí o lo decíamos en Los Periodistas en la semana pasada, ese libro además aparece 2 años antes de su primera postulación como candidato presidencial y creo que son 14 años antes de llegar a la presidencia. O sea, el personaje había construido una idea de lo que imaginaba como nación muchos años antes de ser presidente. Bueno, este libro, y por eso lo traje justamente el día de hoy, Proyecto Alternativo de Naciones del 2004, es un libro en el que pues no mintió a nadie, inclusive la propia reforma al Poder Judicial la plantea aquí. Respetuosamente considero que debe llevarse a cabo una profunda reforma al Poder Judicial en favor de la transparencia y responsabilidad por sus decisiones. Este poder debe contar con absoluta autonomía, pero es urgente crear su interior un sistema de control y vigilancia que evite corrupción y garantice el recto proceder de jueces, magistrados y ministros. Muy rápido, pero aquí este es de 2004. Por eso yo decía, cada libro de López Obrador es no solamente una definición política, sino una convocatoria a la acción. Y traje este otro que se llama Entre la historia y la esperanza, que terminó de escribir López Obrador en noviembre de 1995, 10 de noviembre de 1995. Es decir, hace exactamente 3 décadas. Es un libro posterior al fraude electoral en Tabasco de 1994 y obviamente es también una definición, tan definición como el libro que está por salir, y de hecho cada uno de los libros de López Obrador justamente tiene esta definición. El primero de ellos es Los primeros pasos, Tabasco 1810-1867. Es de 1986, Alejandro. Próximo año va a cumplir 40 años. Luego, Del esplendor a la sombra, que es del 1990, Entre la historia y la esperanza del 95, Foaproa, expediente abierto, que es del 99, y así hasta llegar a Gracias del año pasado. Entonces, Grandeza, este más reciente libro de López Obrador, el número 21, pues tiene ese propósito. Y Gloria, que anuncia para el próximo año lo mismo, previo a las elecciones del 2027 en nuestro país. Yo mismo, este martes, publiqué en mi videocolumna, en mi columna de Sin embargo, justamente el retorno tan temido de López Obrador, refiriéndome que iba a aparecer en estos días. Fíjate, ya que mencionas el libro, el de Gracias,
Todavía para mayor rabieta del... Qué bueno que le están dando una gran difusión al libro, pues va a vender un montón. Sí, claro. El libro del regreso de No ha López salido, Obrador. por cierto, todavía. Consulté en... Justo Sí. estaba viendo si ya apareció, no aparece. no. Pero el de Gracias en particular, Álvaro, me da gusto que López Obrador usa la foto para ese libro que le toma creo que es un fotógrafo del New York Times. Sí, es un mexicano, un fotógrafo mexicano. Que le toma con un dron. Sí. Le toma una foto. Vuelva a revisarla porque no la tenemos lista para transmitírsela ahora mismo y de hecho pues no por temas de derechos y demás posiblemente no la podríamos utilizar. Pero vuelva a revisar esa portada porque es muy oportuna la foto de López Obrador donde voltea a ver la cámara y luego pues todo el mundo está en lo suyo, pero López Obrador captura o bien obliga a capturar ese momento porque está volteando a ver la cámara. Atrás se ve Claudia Sheinbaum, enfrente de él está Adán Augusto López, está su hijo también a un lado en un remolino de gente. Pues ya usted conoce muy bien esa fotografía. Bueno, López Obrador reaparece hoy y creo que hay, pues sí, la justificación del libro, Álvaro, pero hay mensajes muy poderosos sobre los que vale la pena detenerse y hablar. Uno de ellos en particular, me parece, es el que habla a partir de la presidenta de México. Me parece fundamental. ¿Qué está viendo López Obrador? Es importante calcularlo. ¿Qué está viendo el expresidente López Obrador? ¿Por qué sale en este momento y dice hay que apoyar a Claudia Sheinbaum, a la mejor presidenta de México, dice él? ¿Por qué hay que apoyarla? Y dice, siguen siendo temporada ¿De sopilotes? de sopilotes. Recuerden ustedes que cuando se refiere a temporada de sopilotes es porque hace referencia al libro de Taibo, donde cita el asesinato de Madero. De Madero y de Pino Suárez. Y de Pino Suárez. Nada más ese es el... Es decir, el cuartelazo de Huerta. Correcto. Vamos a ir a una brevísima pausa porque hay mucho que conversar. Hay que leer el mensaje de López Obrador una y otra vez, así que vamos a un corte y volvemos. De ese libro previo de Gracias, dice Andrés Manuel López Obrador, me voy y aunque la vida sigue su curso, necesitaba reiterar acerca del pasado para comprender mejor el presente y el porvenir. No hay texto sin contexto y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada. Son fruto de un largo camino de resistencias, de fatigas, en las cuales participan muchos que esta histórica transformación, muchos que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta histórica transformación. Yo soy uno de ellos, dice, de los autores de esta obra, pero no soy el único. A mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México. Y es ese libro, Álvaro, del que mencionábamos, su inmediato libro anterior, antes de este nuevo. Sí, efectivamente. En Gracias, la portada de ese libro, que malamente no lo traje, lo tenía allí y me lo iba a traer junto con estos otros dos. Me pasó exactamente sí, lo mismo. Bueno, pero la fotografía de la portada, esa la que tú describías, Alejandro, antes de la pausa, es una fotografía de Luis Antonio Rojas, un fotoperiodista que esta fotografía emblemática se publica al día siguiente en The New York Times, al día siguiente de esa marcha. Aquí está, estamos viendo precisamente la portada del libro
Gracias, fotografía de Luis Antonio Rojas, que la toma el 28 de noviembre de 2022, es decir, antier se cumplieron 3 años de esa multitudinaria marcha y ahora Andrés Manuel López Obrador reaparece con un nuevo libro a una semana de otra marcha, la que ahora va a encabezar la presidenta Claudia Sheinbaum en un mitin en el Zócalo. En condiciones muy parecidas, Álvaro, se organiza la marcha de donde viene esta fotografía y se organiza la que viene dentro de una semana. Son condiciones muy, muy parecidas. ¿Qué es? Pues sí, son las huestes de Claudio X González, del PRIAN, de la derecha, organizando sus movilizaciones. Y el presidente en ese momento dice, casi porque se me pega la gana, para ratificar el movimiento, se agarra y sale. Yo disiento, Alejandro. A ver. Las condiciones son diferentes. A ver. Radicalmente distintas. A ver. López Obrador no tenía mayoría constitucional en el Congreso es correcto. Y eso hace una diferencia fundamental. Bueno, no radicalmente distintas, pero sí las condiciones de aquellas son muy parecidas a estas en el sentido de que hay una derecha que no alcanza a saber del todo hasta dónde puede llegar. Esa derecha fue vencida de manera contundente, Alejandro, en la elección del año pasado. No la mataron. No, porque no se trata de matarla. Claro. Es una fuerza que ahí está. Está viva y yo creo que tiene posibilidades de reorganizarse, que es lo que ha estado haciendo. El caso, la reaparición de Ricardo Salinas Pliego, la reorganización del PAN, yo creo que están muy movilizados. Sin duda, eso sin duda. Y dispuestos a la violencia como lo vimos el 15 de noviembre. Sí. 2 elementos adicionales que hacen muy diferente la circunstancia del día de hoy. El Poder Judicial es otro. Sí. Y 2, pudo la presidenta de México hacer a un lado al fiscal que promovió Andrés Manuel López Obrador y que él ya no pudo quitar precisamente porque no tenía una mayoría constitucional en el Senado. Y eso, según yo, sí hace una diferencia. Ya nos referiremos a eso un poco más adelante, pero... Ahora, es muy importante, estamos hablando de una movilización que se da, la de López Obrador de hace 3 años. 3 años. Hay más de 1 millón de personas las que se movilizan. Es decir, hay un músculo tremendo. Marcha la gente, como dice López Obrador en ese momento, me acuerdo mucho, no se quiebra un vidrio, la gente marcha en paz. La foto esa es muy significativa, la que vemos en la portada del libro, porque es casi un mural de Diego Rivera por la caracterización de todos los personajes que aparecen ahí. Primero, Álvaro, aparece quien será la próxima presidenta de México. Ahí está, atrasito de él. Veo sombreros, distintos tipos de sombreros, casi como si los hubiera escogido para la fotografía. Veo además, creo que por ahí veo un platillo, no sé si es un sombrero o un platillo en un extremo. En la parte izquierda. Y luego veo también a su hijo enfrente. Y a un personaje que se llama Adán Augusto López y Adán Augusto, Hernández. que también es parte de esa transición. Y es parte de lo que, pues sí, de lo que pasa en la política, de lo que sucede en la política. No puedes agarrar, mi gran lección siempre con ese caso, el caso de Adán Augusto López Hernández, no puedes y tratar de imponerte con dinero. Esa es mi gran lección. Saturó el país de su imagen, llenó las redes sociales, siempre con una cobertura en tiempo real, y bueno, la gente decide otra cosa. No, lo manda al sótano. Y lo manda al sótano, imagínate. Pero es muy padre, a mí me gusta mucho esa fotografía porque sí es un gran retrato
de ese momento histórico que se vive. Ha pasado muchas cosas, incluyendo que Adán Augusto López Hernández, que al año siguiente fue prospecto presidencial, hoy sea el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en medio de un escándalo de corrupción por su jefe de seguridad como líder de una organización criminal, La Barredora. Ya se verá qué pasa con Adán Augusto López Hernández. Hay la interpretación que a partir de que él, como coordinador de los senadores, operó la renuncia de Alejandro Gertz Manero, se ha fortalecido. Yo no creo eso, pero en todo caso, Alejandro, lo que hoy ocurrió a las 9 de la mañana con este video de López Obrador generó una conmoción y vaya que pues, es relevante lo que dijo a lo largo de este largo video. Sí, entonces yo creo que vale la pena ver algunos de los cortos de lo que dice el presidente López Obrador. En el primer recorte que le hemos hecho, un recorte donde, pues sí, se ve contento, está en la finca, cuenta un poco de qué se trata celebra los 13.4. Yo no recuerdo si había hablado de eso, ¿no? Nada. No ha hablado de los 13.4 millones de mexicanas y mexicanos que salen de la pobreza, ni de los 1.8, que es un dato tremendo. De la pobreza extrema. De lo de pobreza extrema, porque esas, en términos técnicos, más complicado todavía ese dato. Vamos a escuchar este primer audio que le hemos preparado y regresamos a comentarlo. Amigas, amigos, me da mucho gusto el poder conversar con ustedes después de tanto tiempo de no comunicarnos. La verdad me da mucho gusto, mucha felicidad el poder platicar con ustedes. Como saben, entregué la banda presidencial a nuestra compañera, amiga, extraordinaria presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre del año pasado. Hace un año y ya cerca de 2 meses. Y desde ese día, desde el 1 de octubre, me vine aquí, a la Quinta La Chingada, Palenque, Chiapas. Esta casa que me heredaron mis padres. La hizo Manuelita, mi madre. Ella la dirigió. No es un rancho, no es un latifundio. Es una hectárea y un poco más. 13,000 metros cuadrados. Y decidí venirme e iniciar una vida nueva porque me retiré de la política activa, de la práctica política. No es una simulación. Estoy jubilado. Entonces, imagínense ustedes después de cerca de 50 años de lucha ininterrumpida, lo difícil que pudo ser el decir se acabó, cortar de tajo toda mi actividad pública, política. Ha sido acusado de estar detrás de la presidenta Claudia Sheinbaum, de ser el poder tras el trono, y lo van a seguir diciendo. ¿Qué dice López Obrador en su reaparición el día de hoy? Lo siguiente al respecto. ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no voy a estar feliz? Yo siempre he sostenido que la felicidad se obtiene cuando uno trabaja, lucha, procura la felicidad del prójimo. Entonces es cuando ya tenemos bienestar espiritual, bienestar del alma, felicidad.
en el gobierno que dirigí, en 6 años, a pesar de la pandemia, con todos los daños, con toda la tristeza que nos dejó esa pandemia de COVID, 2 años muy difíciles por el dolor y también porque se nos cayó la economía. Bueno, a pesar de eso, en el tiempo que estuve en la presidencia, salieron de la pobreza 13.400.000 mexicanos. Lo voy a repetir, 13.400.000 mexicanos. Nunca se había hecho eso, nunca, en un sexenio. Es un gran orgullo. Cuando llegué a la presidencia, el 42% de los mexicanos estaban en la pobreza, 42% de toda la población. Cuando dejé la presidencia, ya había bajado, la pobreza se había reducido al 29%. Y hay otros datos. También se redujo la desigualdad, porque México era país de unos cuantos, de los de arriba, de los oligarcas, los que se habían quedado con todos los bienes de la nación, con los bienes del pueblo. Pero los pobres, 35% incrementaron sus ingresos. Le estoy hablando de cifras de datos oficiales que ustedes pueden constatar. Son datos, son cifras del INEGI y del Banco Mundial. Bueno, por eso estoy pues, muy feliz. Imagínense cerrar un ciclo así, logrando ese ideal que se convirtió en realidad. Yo creo que ese pavo real era de utilería. Sí, o generado por inteligencia artificial. O le dan una pensión, ya ves, o le dan dádivas. Exacto, le dan dádivas. Le dan dádivas. Por eso aparece. Hasta la gallina que hay pelona que aparece también por ahí. Vamos a ir a un corte y volvemos. Pues sí, sí, de ahorita volvemos. Volvemos, hombre. Gracias. Deja reír. Hay una tradición, el maximato, que se remonta al fin de la Revolución de 1910, cuando Calles, que pues funda lo que conocemos como el PRI, que sufre esta evolución hasta nuestros días, y ese maximato pues, le permite a un cacique político gobernar tras bambalinas. Y siempre suele mencionarse, cuando usted lo escuche, se menciona mucho este periodo del maximato, el cacicazgo, pero recientemente la oposición ha dicho no solamente que ese pavo real es de utilería, sino que López Obrador vive en las mazmorras, no en las mazmorras, en el sótano de Palacio Nacional, donde antes, decía también la oposición, hacía brujería, recordarás, Álvaro, tremendo, abajo. Seguramente comía niños y todo. La superchería, ¿no? Es de esos, es público, inclusive en Palenque, que ahí reside. Pero bueno, pues es parte de la superchería. La defino de esa manera, de un sector de la oposición, la piorcita, ¿eh? Y digo piorcita no, Álvaro, con el desprecio que me merece. No, hay todavía peor oposición que esa, Álvaro. De verdad te lo juro. Salió ahora, brincó, así, tomó las redes. Es una cantidad de ofensas, una cantidad de
de contenido chatarra que se genera en X, en esta red social, que le llamo la Disneylandia de la derecha, pero bueno, hoy habla justamente sobre eso. Dice él, pues que no soy cacique, no soy caudillo, soy prescindible, por supuesto, y eso lo quería demostrar. Habla sobre cómo no tiene injerencia, pues, en el gobierno en desarrollo, en el de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escucharlo y regresamos. Por eso decidí ya retirarme, no sentirme insustituible, porque ese es el otro problema, actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono. No. Hay que hacer valer la democracia y nosotros en nuestro movimiento, este movimiento impulsado por millones de mexicanos, pues tuvimos la enorme dicha de que quien me sustituye en la presidencia es una mujer excepcional y continúa la transformación. Pues sí, parte también de dar respuesta a las especulaciones que lo colocan al nivel de Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de ese periodo conocido como el Maximato, a quien Lázaro Cárdenas del Río expulsa del país. Pero ¿qué hace López Obrador con su tiempo? ¿Qué hace en todo ese inmenso latifundio que tiene a sus pies en el sureste mexicano? Bueno, a ver, dejemos que se lo cuente a usted él mismo. ¿Qué hago aquí? Bueno, me levanto temprano, como siempre, camino. Aquí hay un sendero entre los árboles, son 450 metros. Doy 10, 12 vueltas, 5 kilómetros, muy temprano. Me baño, luego desayuno. Hay una señora Morbi que es la que me ayuda, me hace los alimentos, la comida, la limpieza de la casa, porque Beatriz está en México, viene, yo voy, he ido como 5 veces, claro, de manera muy discreta, para evitar los escándalos. Y se quedó allá porque ya Jesús y Ernesto entró a la universidad. Bueno, en algún momento, Álvaro, también el expresidente López Obrador cuenta algo de sus rutinas informativas, digamos. Dice él que consume pocas noticias en su celular. No sé, fíjate. No debe estar tan clavado como estaba cuando era presidente, pero yo creo que sí debe estar bien atento a cosas muy concretas, muy específicas. ¿Qué crees? Habla de un teléfono celular muy sencillo, pero sin duda tiene conectividad, trabaja en una computadora, hasta por razones de la investigación, Alejandro. Sí, claro. Y está bien que tiene conectividad, claro que está al pendiente, claro que está al pendiente. Alguien como él no puede vivir sin estar enterado de lo que acontece. No significa que vaya a estar como estamos nosotros de manera cotidiana, pegados a la información, pero seguramente tiene conectividad y se desconecta precisamente para trabajar. Sí. Y está bien. Está enterado de lo que pasa en el país, no tengo duda. Sí, él plantea que sí, pues que... Y luego hace una crítica al sistema de medios. Pues ya lo conocemos, ya sabe usted lo que es en México la mayoría de la prensa. Le da una repasadita, se ve pues que está atento a lo que se quedó y a lo que continúa, porque también, hay que decirlo,
pues ese sistema es el que lo acompañó en todo su sexenio, Álvaro. Y el que sí, el que prevalece. El que prevalece. Es el que, fíjate, no ha cambiado en realidad gran parte de la prensa. Por ahí medio algunas cosas. Yo veo, pues digo, no veo porque no veo la televisión, honestamente, comercial, no le veo desde hace muchos años, pero yo lo veo muy parecido a, pues a lo que era en 2018, Álvaro. No, desde antes, Alejandro. Sí, desde antes. Y eso es lo que justamente López Obrador sigue observando, pues lo conoce bien y lo ve cualquier mexicano que quiera verlo. Escuchémoslo. Después de que desayuno, como a las 9, me encierro en el despacho a escribir. Me levanto a las 12, me tomo mi pozol, camino un poquito aquí en el corredor de la casa, me vuelvo a sentar hasta las 2, como y sí doy una vuelta a todo el sendero después de la comida, veo un poco las noticias, tengo un teléfono de esos muy sencillos y como no son pues muy caritativos, no encuentro la palabra, el término, los dueños de los medios de comunicación, sobre todo los de la telefonía, y pues el mío es de recarga, ahí me salen noticias, claro, con un día, 2 días de retraso, pero no quiero más, no quiero saber más. Ya conozco bastante a nuestros adversarios, son pues muy obvios. Es muy difícil encontrar información. Todo es pura manipulación porque los que se sentían dueños de México están molestos. Y entonces tienen también control de la mayoría de los medios. El 90% de los medios de información, que son medios de manipulación, periódicos, radio, televisión y hasta las benditas redes sociales. Pero hay un 10% de periódicos, de radio, en redes sociales, que sí hay información. Bueno, veo un poco lo que está pasando en el país y me vuelvo a sentar, vuelvo al despacho a escribir hasta las 7, 8 de la noche. Me acuesto temprano. Esa es mi rutina. Es imposible que un animal político como es Andrés Manuel López Obrador se aísle, sea ajeno a lo que está pasando en el país. Claro que es un hombre muy enterado, pero también porque es un hombre muy enterado también de lo que está pasando es, pues sí, él fijó una distancia por voluntad propia, porque dice, no hay que hacerle sombra a la presidenta de México que hoy gobierna. Escuchemos. Estoy presentando el libro de esta manera porque no puedo ir a presentarlo a México, a las plazas públicas. Me gustaría mucho, pero ¿saben qué? Ya me retiré de la actividad política. No hay que hacerle sombra a nuestra presidenta. Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien. No hay que dividirnos, hay que estar muy juntos, unidos. El presidente López Obrador, el expresidente López Obrador, habla también de su libro Grandeza. La portada que usted
vio hace un momento que mostraba el expresidente de México, pues tiene una cabeza olmeca, habla sobre las civilizaciones prehispánicas, también me imagino, porque no es muy explícito, da algunos datos. Debe hablar algo sobre los olmecas, por supuesto, que son su portada, Sí. pero debe hablar también mucho sobre los mayas, que pues es una cultura, es una civilización que durante su sexenio tuvo un gran impulso, Álvaro. Se convirtió, bueno, en quizá una de las civilizaciones más impulsadas desde la presidencia de López Obrador, no solamente en términos de publicidad del Tren Maya, etcétera, sino también en términos arqueológicos. El rescate que se dio de obra durante la construcción del Tren Maya, pues es muy impresionante. Vamos a ver este del presidente López Obrador y regresamos. La corrupción la trajeron los españoles, lo pruebo. Aquí no había codicia, no había robo. Las casas no tenían puertas, no tenían ventanas. Ya dije de que lo que había era ayuda mutua, tequio. Si se necesitaba hacer algo, todos cooperaban, todos ayudaban en una comunidad. Pues somos herederos de esas civilizaciones y por eso México sigue siendo una potencia cultural en el mundo. Todo esto lo van a encontrar aquí para sentirnos orgullosos, porque con toda la campaña de difamación se desató el racismo y todavía, ¿no?, se escucha indio patarrajada, indita, naco, cuando deberíamos estar orgullosos de nuestro pasado. Seguro, les va a llevar tiempo, porque sí, por más que quise resumirlo, el original eran 1000 cuartillas, el libro tiene 600 y es una investigación. Y tengo que fundamentar todo lo que aquí sostengo. Entonces, se los recomiendo y como les decía, ya para el año próximo viene Gloria, que es la historia política desde la independencia hasta la transformación. Vamos a regresar con más información sobre el presidente López Obrador y le recuerdo a usted que hay elecciones en Honduras. También si caen datos, también le vamos a actualizar aquí en Los Periodistas en Canal 11. Volvemos. Bueno, en algún momento el presidente López Obrador, el expresidente López Obrador, habla sobre el momento actual en México. Habla de este libro, una frase que él utilizó mucho, temporada de buitres, temporada de sopilotes, es el libro de Taibo, de Paco Ignacio Taibo, que se refiere, sí, al asesinato del presidente Madero, y es un libro pues que a López Obrador le permite pues advertir que siempre hay al acecho fuerzas de derechas que están dispuestos a absolutamente todo, incluso, como es el caso del asesinato del presidente Madero, a aliarse con extranjeros, Álvaro, con el embajador Wilson de Estados Unidos en México, Wilson, que es un tipo que todo el tiempo, lo cuenta Taibo y lo cuentan otras fuentes, todo el tiempo olía borracho, era un tipo desagradable, él físicamente, Wilson, el embajador de Estados Unidos en México, un tipo alcoholizado todo el tiempo, manoteando, que maltrata a la viuda de Madero. No es fortuito que el presidente López Obrador aluda a la temporada de sopilotes, porque efectivamente aborda o alude a ese cuartelazo, a esa asonada, a ese golpe militar contra un presidente legítimamente electo,
Francisco I. Madero, con la abierta intromisión del embajador de Estados Unidos en México, Wilson. Y bueno, la historia no se repite, pero hay condiciones semejantes. Escuchémoslo. Que hay que estar apoyando mucho a la presidenta. Es la mejor presidenta del mundo. Tenemos esa enorme dicha. Vean cómo son los presidentes, los jefes de Estado en otros países y comparen. Además, fiel al pueblo, fiel a los principios de la transformación, sosteniendo que solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo puede salvar al pueblo. ¿O no es cierto? Van a salvar al pueblo los de arriba, los ambiciosos, los que están enfermos de poder y de dinero sobre todo. No, es el pueblo el que salva al pueblo. Y con el pueblo todo y sin el pueblo nada. El pueblo es el que manda en la democracia. Y por el bien de todos, hasta de los ricos, por el bien de todos, primero los pobres. Si no se atiende a la gente humilde, a la gente pobre, no se logra la paz. La paz es fruto de la justicia. Y nosotros tenemos paz y hay estabilidad política. Nada más que como puede más el sectarismo, el dogmatismo, el fanatismo de nuestros adversarios, puede más que el sentido común, no internalizan nada, ¿no?, de lo que se ha hecho y se va a seguir haciendo. Y hay que apoyar mucho a la presidenta porque todavía es temporada de sopilotes y hay buitres y hay halcones. Fíjate, Álvaro, hay un momento de este video donde él enumera algunas de las razones por las cuales volvería a las calles, digamos, a hacer activismo social o político en las calles de México. Y veo, lo decíamos al principio, la cabeza rebuscada de Reforma dice, esta tarde de domingo, cuando son las 7 de la tarde, dice, amaga AMLO, saldría para defender a Claudia Sheinbaum o por la democracia. Bueno, no hay, luego falta la memoria, pero el presidente López Obrador dice en una mañanera, él, que tras finalizar su mandato el 1 de octubre, la única excepción por la cual podría volver a involucrarse en asuntos públicos es si la presidenta Claudia Sheinbaum se lo pidiera por alguna situación gravísima. Es decir, no está amagando con volver a la... lo había dicho muy claramente. Y cuando él se refiere a una situación gravísima, estaba en desarrollo la posibilidad de que regresara Trump al poder, por un lado. Había advertido él sobre los intentos golpistas siempre permanentes de los núcleos de derecha en México, por el otro lado, y él hablaba también de que si la presidenta de México se lo pedía, él participaría pues volvería, pues la única excepción por la que lo haría, se involucraría otra vez en asuntos públicos. Es lo que dice realmente ahora, Álvaro, es casi lo mismo. No amagó, yo no lo vi así como amaga. Pero bueno, hay interpretaciones para todos. Sí, bueno, lo que sí dice es, bueno, no es a la vida pública, es a la movilización popular en defensa de un proyecto. Y a mí me parece perfectamente lógico. No está llamando a una insubordinación, no, hombre, sencillamente a movilizar a la gente que cree en un proyecto. Vamos.
Perdón, antes de mandarlo, te leo la frase completa porque no la... Sí. Creo que vale mucho la Sí. pena. La frase de la mañanera, Álvaro. De aquel momento. De aquel momento, dice, Sí. solo que hubiese una situación gravísima volvería. Por ejemplo, una invasión, una guerra. Pero eso no va a haber, eso no se va a dar. No, si me pide Claudia Sheinbaum que yo ayude en algo, ayudo. Sí, ahora sí que la patria es primero. Así lo dice, vamos Pues a sí. escucharlo. Solo saldría a la calle por 3 razones. Una, si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, decían los grandes fraudes, ¿no? Los potentados, los oligarcas. Para el que tiene recursos puede ser un deber cívico y no pasa nada, por eso hay quienes votan por los candidatos o candidatas más guapas o más guapos. Pero para el pobre es su sobrevivencia. Le estoy diciendo que es la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum, y un conservador, seguramente ahorita si ve esto que estoy diciendo, escucha esto que estoy expresando, diría no. El mejor presidente del mundo es el de la mano dura, una mezcla de Franco con Pinochet, con Díaz Ordaz, con Salinas, que convierta al país en una cárcel. Ese es el que necesitamos. Le hemos seleccionado 10 fragmentos del mensaje que Andrés Manuel López Obrador emitió en punto de las 9 de la mañana del día de hoy a través de sus redes sociales. Y el último tiene que ver con otra razón por la cual convocaría a los mexicanos a una manifestación, como tantas y tantas y tantas que ha hecho a lo largo de su carrera política, incluyendo como presidente de la República. Y tiene que ver efectivamente con las acechanzas del exterior, con una eventual invasión o una lesión a nuestra soberanía. Y obviamente para defender a la presidenta de México. Vamos a escuchar este último fragmento y volvemos. Saldría también para defenderla a ella si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo. Entonces sí, pero eso no creo que pase. De todas maneras, no está mal que sepan en qué circunstancias sí podría yo salir, sí saldría yo a la calle. Y la tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano. Nosotros no somos colonias de ningún país extranjero. Como decía el inolvidable Juan Gabriel, es amor eterno. Un abrazo. Qué bueno que cerró su video con mi paisano Juan Gabriel, Álvaro. Juan Gabriel era de Michoacán, no de Ciudad Juárez, No, señor. de Ciudad Juárez era. Michoacán, Entiéndelo. paisano tuyo. ¿Cuántas canciones le hizo a Michoacán? No sé realmente. Ni una. ¿Y a Juárez? Bueno, no ¿Y sé. a Chihuahua? A Juárez y a Chihuahua muchas. Pues ahí está. Oye, bueno, ahí termina la selección que le hicimos a usted para este video que lo transmite como un premiere en YouTube, que significa que era como una especie de falso en vivo. Porque ahorita nos estamos riendo Álvaro y yo de las gallinas que se atravesaron ahí en el video y sobre todo No, la escandalera ya de las aves. La escandalera, porque ya era la tarde. Sí, sí, es el trópico, es
pues Palenque, y evidentemente cuando ya va cayendo la tarde, las aves en un ensordecedor cántico, si se cabe la expresión, pues se van ya posando en los árboles para dormir. Entonces sí, ellos una escandalera. Digo, maravillosa, naturalmente. Fíjate, bueno, la nota del 7 de junio del 2024 del presidente López Obrador era, casi la cabeceó la mayoría de la prensa, muy parecido. Saldría a defender a Claudia Sheinbaum, solo atendería un llamado de mi presidenta. Solo atenderé el llamado de mi presidenta, punto y guión AMLO, dice Reforma en ese día 7 de junio. No, era un amago, era lo mismo que estaba diciendo pues sí. Ahora mismo. Ahora, obvio va a ser motivo de análisis largo y tendido. También va a alebrestar mucho a tus compadres de la oposición. Claro. Mucho, señor Delgado. A la oposición de ultraderecha. Yo sostengo que ya todo es ultraderecha. Ya. Es el mismo bloque. Se han ido radicalizando hasta el punto de la violencia, Alejandro. Ahora, ya hay una reacción de la presidenta de México. ¿Vamos a escuchar? Vamos a verla. A ver. Queremos mucho al presidente López Obrador, mucho. Muchísimas gracias, Presidenta. Y su libro va a ser muy importante para el país. Presidenta. Habla de la grandeza cultural de México y de los pueblos originarios. Ya lo escuchamos, es nuestro pensamiento, el humanismo mexicano. Eso fortalece a México, fortalece al movimiento que representamos y con mucho orgullo ¿Cómo se estamos siente usted de que conduciendo el él le país. da el apoyo, le brinda? Muy contenta, muy contenta. Somos un solo movimiento, Oiga, con presidenta, mucha unidad. ¿No ha visto en estas 5 ocasiones que dice que ha ido a la Ciudad de México? No lo he visto. Nomás sé de él a veces por sus familiares, por su esposa, que me manda recaditos. La queremos mucho también a Beatriz. Y queremos mucho al presidente López Obrador. Le decimos presidente por respeto, porque Para nosotros es presidente, es un porque él empezó... gran presidente. Y nosotros ahora nos toca conducir los destinos de la nación con orgullo de pertenecer a este gran movimiento y además orgullosos de nuestro pueblo. Y lo está haciendo orgullosa muy de bien. nuestro pueblo. Los demás que dicen que no nos representan. No. La verdad los está haciendo muy bien. Usted es Vamos, lo abrazo. mejor que Pues sí. Pues sí. Digo, después de este respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues es obvio que haya una respuesta de la presidenta en ese sentido. Es política pura. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.